Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1 de la Bolsa de Londres. En esta presentación vamos a platicar un poquito del contexto global de qué ha pasado en los periodos de inversión del portafolio a nivel global. Recapitularemos cuáles son las empresas, veremos un análisis de riesgos y la matriz del portafolio. Identificaremos cuáles han sido los resultados de los rendimientos del portafolio de inversión y también los resultados de varias pruebas de estrés. Hablando un poquito de las crisis geopolíticas que han tocado en este periodo, hemos vivido, por un lado, la parte del COVID-19 y por el otro lado, la guerra entre Rusia y Ucrania. A través de algo de investigación, la historia nos ilustra que normalmente las bolsas tardan 3 semanas en recuperar sus niveles previos a la crisis, que podemos ver en la tercera tabla, cómo se ha comportado el S&P 500 en varias crisis geopolíticas que se han tenido. Algo que también identificamos es que la mayoría de las bolsas acuden a activos refugio, conocidos como el oro, los fondos de renta fija y las divisas fuertes para cuidar su rentabilidad. Ahora, el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué ha sucedido? De entrada ya teníamos una inflación a nivel mundial derivada del COVID alta y la guerra lo que ha causado ha sido que muchas materias primas en donde Rusia es líder, como entre estas está el petróleo, el gas, el cobre, el paladio, el trigo, el maíz, han incrementado su precio, lo cual ha afectado de manera importante en las bolsas. Otros datos importantes ha sido que las calificadoras Moody y Fitch han degradado el bono a bono basura en el rating de Rusia, rebajando la calificación a B3 y B. Las tasas de interés han incrementado hasta un 20%. En el país ruso, su divisa se ha desplomado más de un 30% y esto ha generado que las bolsas europeas experimenten caídas superiores al 2%. Para este proyecto se decidió escoger empresas de diferentes sectores, esto con el objetivo de poder tener una buena diversificación, yendo a empresas del sector financiero, energético y de bienes de consumo. Para las empresas Unilever y BAT, que forman parte de la industria de los bienes de consumo, los riesgos más relevantes que se identificaron fueron de liquidez y de tipo de cambio. Analizando los estados financieros de Unilever, se pudo observar que el flujo neto de efectivo entre el cierre del 2020 y el 2021 tuvo una reducción considerable de casi 1.500 millones de euros. Adicional a esto, en sus razones financieras de liquidez, se puede observar que sus activos a corto plazo no logran cubrir a sus pasivos de corto plazo. Es importante que se preste atención a eso, ya que podrían presentar un problema crónico de liquidez. Adicional a esto, al ser Asia su principal mercado, su exposición al tipo de cambio está entre el yuan chino y la libra esterlina. En el caso de BAT, se puede observar un comportamiento similar. Las razones financieras de liquidez también muestran que BAT no es capaz de poder cubrir con sus pasivos a corto plazo. Sin embargo, su flujo de efectivo neto se ha mantenido estable a lo largo de los años. Su exposición al tipo de cambio está principalmente entre el dólar americano y las libras esterlinas. Lloyds Banking Group, al ser un banco ya con muchos años en operación y que es el principal banco para Inglaterra, para el tema del tipo de cambio no hay un riesgo, ya que la mayoría de sus ingresos son en libras, y el riesgo más relevante es el de tasa de interés, ya que con los créditos le puede afectar en sus ingresos. Tanto para AstraZeneca como para British Petroleum fue un muy buen año el cierre del 2021. Ambos fueron beneficiados por formar parte del sector salud, Astra con la vacuna de COVID y British Petroleum con la guerra. Entonces sus ingresos han sido bastante altos, disminuyendo su riesgo de liquidez prácticamente, ya que su flujo de efectivo neto ha sido incremental a raíz de que han podido tener excedentes y reducir sus deudas netas. El riesgo más inminente para AstraZeneca es el tema de la tasa de interés, ya que debido a lo que comentábamos previamente, la inflación se encuentra muy alta y estas empresas necesitan emitir bonos corporativos para poder financiar sus operaciones.
Ahora, hablando de la matriz de riesgos ya del portafolio de inversión, el riesgo que identificamos como más alto es la pérdida de la atractividad del portafolio. Esto a raíz que el portafolio se encuentra en la divisa pesos mexicanos y aunque más adelante veremos cuáles fueron los resultados, pero fueron resultados positivos de un 3.41%, al día de hoy México experimenta inflaciones del 7%, es decir, que la tasa libre de riesgo o el CETE se encuentra en un 6.5% sin la exposición de la volatilidad ni el riesgo de mercado, por lo que un portafolio de 3.41 no sería de interés para un inversionista. Para esto el curso de acción sería mitigar el riesgo revaluando las empresas y diseñando una nueva distribución del capital. Seguido de eso, los riesgos medios son la volatilidad de las acciones y el riesgo de tipo de cambio. Para la volatilidad de las acciones, en las pruebas de estrés identificaremos que puede variar dentro de un 4 a un 6.5% la volatilidad y la manera de mitigar este riesgo es enfocando una mayor distribución del portafolio en el sector salud y retail y evitar una concentración en el sector de oil and gas y financiero. Y para el riesgo de tipo cambiario, el riesgo se encuentra a nivel medio principalmente por la concentración que tenemos del capital en la empresa BAT y que BAT tiene una exposición mayor por sus operaciones a la divisa del yuan y a la divisa del dólar estadounidense, por lo que se buscaría contratar instrumentos derivados no exigibles, aunque conlleven un costo financiero. Respecto a los resultados del portafolio entre los dos periodos de tiempo analizados, pudimos observar que el tipo de cambio peso por libra se apreció en casi un 6%. El tipo de cambio al cierre del ejercicio cambió de 27.85 a 26.13 pesos por libra esterlina. Pudimos observar una mejora en el desempeño de las acciones, sin embargo, lo único que nos ayudó fue una reducción en la pérdida en libras de casi 6,000 libras. Al final pudimos obtener un rendimiento neto del portafolio de casi un 3%, en el cual nuevamente el tipo de cambio compensó las pérdidas en el desempeño de las acciones. Se hicieron 6 pruebas en total, donde 3 fueron históricas y 3 de estrés, y la más relevante fue una prueba histórica y de estrés, que es la prueba 4, el cual nos dio un rendimiento de 35.62%, equivalente en moneda mexicana de 7 millones de pesos. Podemos ver, y aquí nos podemos percatar, donde sí impacta de forma importante, ya sea la concentración en los sectores y el momentum cuando inviertes en las fechas. En conclusión, podemos observar cómo los portafolios se han venido impactando en dos eventos macroeconómicos, que uno es el tema del COVID y otro es la guerra de Rusia contra Ucrania, lo cual en algunos sectores ha beneficiado al valor de las acciones y en otros se ha perjudicado. El otro tema más relevante es que al ser empresas con un nivel alto y que son grandes, hay un nivel bajo, entonces la diversificación que tienen también disminuye el riesgo que conlleva este portafolio. Sin embargo, los rendimientos de la inversión inicial han sido bajos y eso es como un poco preocupante al tener un rendimiento del 3%. También las pruebas nos hicieron que nos percatemos de que se necesita una revaluación y una redistribución del capital en las acciones para poder tener un portafolio más atractivo, y poder ganarle a la tasa libre de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias.